Los Soprano, temporada 5, capítulo 11, titulado La prueba del sueño, en donde Blundetto se muestra un poco nervioso después de haber atacado a un capo de Nueva York, y un sueño largo y extraño ayuda a Tony a aclarar algunas cosas. Asimismo, el objetivo de los sueños en casi todo el capítulo ayuda a dar una idea de los problemas de liderazgo de Tony. Tiene grandes problemas con su primo y no sabe qué hacer, pero tiene que hacer algo porque es el jefe y su familia delincuente depende de él para recibir órdenes. También tiene problemas con su familia no involucrada en la mafia, su infidelidad, etc. Todo eso se menciona en su sueño profundamente estresante. No está preparado para la prueba que sabe que se avecina. Y en otro sentido, la prueba del sueño también vendría siendo una prueba para los espectadores, en el sentido de que es mucho más difícil de ver que un episodio narrativo normal, pero también es una prueba de nuestra comprensión de las referencias a todas las cosas del pasado de la serie. Además, el programa ya ha utilizado el subconsciente de Tony para ofrecer revelaciones y hacer avanzar la narración, tal vez más notablemente en el último capítulo de la temporada 2, cuando una serie de sueños revelaron la traición de Pussy a Tony. Antes de empezar con el sobreanálisis, les dejaré por aquí arriba la lista de reproducción de los análisis de temporadas anteriores. Aunque la secuencia es lo más destacable, la incursión en el subconsciente de Tony no comienza hasta que transcurren unos 20 minutos. El episodio comienza con una escena en la que Tony acaba de tener relaciones con Valentina y ella va a la cocina a preparar algo para comer. En una cruel ironía, desvía su atención de la estufa para quejarse de la falta de atención de Tony hacia ella, y esa falta de atención hace que su ropa se incendie. Afortunadamente, Tony apaga rápidamente las llamas, y en un corte inteligente, la escena termina con una toma de la alarma de humo, y luego pasa a la escena de Blundetto exhalando humo y apagando su cigarro. Luego, Angelo va a comprar un juguete, probablemente para su nieto. De camino a casa, lo detienen los hermanos Leotardo, Billy y Phil, y lo asesinan. Por otro lado, a Tony le frustra mucho su nueva ama de llaves guatemalteca, después de que ella tira su periódico a la basura, y él decide escaparse al Hotel Plaza por unos días. Resulta ser una decisión trascendental. Mientras las paredes comienzan a cerrarse sobre su primo Blundetto, ya que asesinó a Billy Leotardo, Tony se va al otro lado del río en Nueva York, lo que le hace más difícil controlar la situación que empeora. Extrañamente, cuando Tony se está registrando en el hotel, ve a Melfi pasar detrás de él. Esto ciertamente fue una decisión interesante. Es como si nos estuvieran diciendo que Melfi es irrelevante para la exploración de la psique de Tony en este episodio. También es posible que el hecho de que Tony la viera haya traído al primer plano de su subconsciente todas las cosas que habían discutido previamente en terapia, justo antes de irse a la cama y tener ese sueño. Lo otro que podríamos agregar es que la doctora Melfi se ríe con su amiga cuando Tony justo la ve. En el sueño podemos escuchar a la doctora Melfi riéndose incesantemente, aunque la risa y algunas líneas salen de la boca de Gloria con la voz de Melfi, que está reemplazando a Melfi en el sueño de Tony. Puede que la risa haya sido un buen toque de un sueño realista. Algo aparentemente irrelevante se abrió camino en el sueño porque le sucedió a Tony muy recientemente y estaba fresco en su cabeza, especialmente porque la situación era muy inusual. Cuando Tony vio a Melfi en el hotel, debe haber sido tan surrealista para él que fue como un sueño despierto. Hablando del hotel, algunos espectadores especularon que el programa estaba usando esta locación como una especie de sustituto del cielo o el purgatorio, o algo metafísico por el estilo. Otros encontraron digno de mención que el hotel es el lugar donde Carmela y Meadow toman su té anual. Tal vez la mayor importancia del Hotel Plaza puede tener más que ver con el concepto de lujo, porque el hotel tiene una reputación mundial. Tony se ha acostumbrado a un estilo de vida cómodo, incluso lujoso, y ahora se frustra por los inconvenientes más pequeños. No creo que alguien realmente se molestaría o se pondría tan nervioso al descubrir que alguien tiró el periódico a la basura, pero eso hace que Tony se vaya al hotel, en donde tenemos varias tomas de Tony mimándose y complaciéndose. Disfruta de una comida y de la majestuosa cama de su elegante habitación.
toma el periódico de un invitado vecino e incluso también piensa tomar o tener relaciones con la esposa de su amigo. Sin embargo, no responde nada cuando Charmaine responde su llamada. Mientras Tony se da un capricho y se aísla en el hotel, en el mundo de la mafia suceden cosas malas. Vuelve a su habitación y encuentra un mensaje de Silvio en el que le informa en que han asesinado a Angelo. De inmediato empieza a llamar a todos lados para intentar localizar a Blundetto, pero nadie sabe dónde está. En cuanto Tony termina la llamada con Paulie, otro capricho lujoso lo atrae, desviando su atención del asunto serio en cuestión. En la siguiente escena, como era de esperar, vemos a Tony acostado en la cama. Lo sorprendente es que una voz de mujer le ofrece sexo oral, y Tony se da vuelta para encontrar a Carmine acostado en la cama junto a él. Esta es la entrada al mundo de los sueños, y durante los siguientes 20 minutos nos inunda con abundantes momentos surrealistas, con sonidos, referencias y alusiones. Y la razón por la que Tony soñó con Carmine se puede deber a muchas razones. La primera es que Tony despertó al lado del Carm equivocado. Recordemos que a Carmela de vez en cuando le dicen Carm y a Carmine también. Lo otro interesante es que antes de que Carmine sufriera el derrame cerebral, dice que sentía olor a cabello quemado. Tal vez esto Tony lo recordó porque Valentina se quemó parte de su cabello. Por lo tanto, Tony también sintió ese olor. Además, está en su sueño, porque tan pronto como Carmine murió, el negocio de Tony empezó a empeorar. Con Carmine todo iba bien. Con John y Carmine Jr. en guerra, todo quedó en un lío. Afectó mucho a Tony durante toda la temporada. O simplemente Carmine aparece en el sueño por el hecho de que Tony extraña a Carmela y soñó que Carmine extraña a su esposa. Pero bueno, todo el sueño trata sobre Tony preparándose inconscientemente para lo que debe hacerle a Blundetto. Esta es la prueba a la que se hace referencia en el título del episodio que Tony debe aprobar. Por supuesto, el sueño puede estar apuntando a otras cosas además de la muerte definitiva de Blundetto. Toda la secuencia de 20 minutos está cargada de significado, como que se le caigan los dientes 2 veces. Algunos dicen que si se te caen los dientes en un sueño, indica que estás preocupado por perder el poder. Es posible que Tony tenga esta preocupación, aunque también puede que su cerebro esté haciendo alguna conexión con Finn, una estudiante de odontología, por eso aparece en su sueño. Asimismo, podría haber alguna conexión subconsciente con Isabela, la estudiante de odontología, que apareció en las alucinaciones de Tony en la temporada 1. Sin embargo, en algunos países, sobre todo en Italia, creen que cuando sueñas con que se te caen los dientes, generalmente significa que alguien va a morir. Aunque de igual manera, podría representar que Tony tiene que renunciar a la poca inocencia que le queda para tener el valor de matar a su primo. En esta escena, con los supuestos padres de Finn, pasan muchas cosas, como que Finn se convierte en AJ por un pequeño momento cuando hablan del futuro. Cuando la supuesta madre de Finn dice que le preocupaba que su hijo no iba a llegar a ser nada, Tony lo ve como AJ, porque no tiene un futuro muy prometedor que digamos. Lo otro extraño fue ver al detective Vin Makassian aparecer aquí como el padre de Finn. Esto le suma su realismo al sueño, pero él aparece en el capítulo porque David Chase extrañaba trabajar con él. Tony reconoce a la madre de Finn como Annette Bening, quien de hecho se está interpretando a sí misma. Esta aparición tiene un efecto similar a las apariciones de celebridades anteriores de la quinta temporada. Esto señala la naturaleza ficticia de Los Soprano y la autoconciencia que la serie tiene de sí misma como ficción. El hecho de que Annette ocasionalmente mira a la cámara sirve para romper aún más la cuarta pared ficticia. La mayoría de los programas de televisión se esfuerzan por ayudar a sus espectadores a suspender su incredulidad, para hacer que sus mundos ficticios y creados parezcan más creíbles, pero el programa con un guiño en realidad hace un esfuerzo concertado aquí para llamar la atención sobre el hecho de que el universo de Los Soprano es un mundo imaginario, una producción para la televisión que además muestra varios elementos que reflejan su construcción como producto de la televisión. Estos elementos incluyen
la presencia de varios televisores dentro del sueño, uno de los cuales muestra la vida de Tony en tiempo real, una entrevista en la calle realizada por Gloria y el extraño reflejo del plató en que Tony mantiene relaciones sexuales con Charmaine. Otra característica autorreferencial de este sueño es que hace referencia a secuencias de sueños anteriores, en particular a una secuencia de la temporada 4. En el capítulo Llamando a todas las unidades, Tony soñaba que era un albañil. En el episodio actual, Ralphie le dice a Tony que lo están llevando a un trabajo. El trabajo es aparentemente matar a Blundetto, no hacer albañería. El vehículo y las tomas de la proyección trasera son las mismas que aparecieron en el sueño de Llamando a todas las unidades, aunque la gradación de color ha cambiado y el peinado de Ralph es diferente. Y como se dijo antes, el sueño trata sobre el dilema que Tony sabe que tendrá que enfrentar cuando Tony V mate a Phil en represalia por la muerte de Angelo. Tony Soprano no quiere hacerlo, así que las personas a las que no escucharía para pedirle un consejo sobre estos asuntos son las que están en el auto, porque su mente está tratando de convencerlo de que no lo haga. Lo más extraño de todo es que en este auto que está repleto de gente muerta y que probablemente estén en el infierno, aparezca Artie, quien está vivo. Se dice que está en el auto con gente muerta porque intentó suicidarse, lo que según el catolicismo es un pecado que condena a alguien al infierno. Y no está claro si Tony está teniendo visiones del infierno, aunque hay momentos en los que lo sobrenatural es real en el mundo de Los Soprano. Y otra interpretación dice que Artie se siente muerto por dentro después de todo lo que está pasando, como deberle dinero a Tony, su divorcio, etc. Y si queremos ver esto de otra forma, que Artie esté en el auto lleno de tipos muertos, significa que Tony lo quiere muerto para poder estar con Charmaine. Antes del sueño, le dice a Blundetto que podría estar con alguien como ella, luego la llama, algo que ha hecho a menudo porque a ella le molesta, pero Tony no hace nada con ella por la culpa que sentiría por Artie. Y el qué que le pregunta Artie a Tony se debe a que Tony nunca llevaría a cabo tal pensamiento, pero está profundamente arraigado. Esta escena también ayudó a simbolizar dos generaciones, los mayores en el frente y los más jóvenes en la parte de atrás, así como una separación entre los muertos y los vivos, aunque solo dos estén vivos en la parte de atrás. Tony pudo haber asumido que estaba en el auto lleno de mafiosos solo para ver a Artie a su lado, lo que le hizo preguntarse cuándo Artie se involucró en los negocios de la mafia y por qué estaba en un auto de quienes él asumió que eran personas muertas. O simplemente Artie está ahí por cuestión de lógica onírica. Luego, en el exterior, donde árboles se mueven con el viento, representando que el subconsciente de Tony está siempre atormentado por el día ventoso en el que casi lo matan, Blundetto termina con la vida de Phil, y las personas le preguntan a Tony por qué no lo impidió. Esto claramente significa que su subconsciente le está diciendo que tiene que eliminar a su primo antes de que desate una guerra. Entre todas las personas se pueden ver dos rostros familiares. Por un lado, tenemos al hermano gemelo de Patsy, y por lo que sabemos, Tony mandó a matarlo. O tal vez puede que sea Patsy quien todavía está enojado porque Tony mandó matar a su hermano. El otro rostro conocido es Paulie, y no es la primera vez que está presente en un sueño de Tony. En el último capítulo de la segunda temporada también lo vemos, y en ambas ocasiones lo vemos como un antagonista de Tony. Acá Paulie lo persigue con el resto de la multitud. Es una advertencia simbólica de la conciencia de Tony que dice que no se puede confiar en Paulie, y es el mismo tipo de advertencia que recibe cuando se ve a sí mismo disparándole a Paulie en su sueño, que si no notaron, está viendo otra versión de sí mismo disparándole a Paulie desde lejos porque en realidad Tony no quiere creer que Paulie sea un problema y por lo tanto no lo matará. También está filmado de una manera en la que todo el tiempo Tony está bloqueando el área específica donde finalmente vemos a Paulie de pie una vez que Tony se da vuelta y abre ese espacio. Entonces, mientras que la multitud detrás de él cambia constantemente con cada corte, es como si Paulie siempre estuviera detrás de él. Bien, después todos siguen a Tony como si fuera Frankenstein. Recordemos que alguien lo llamó así en la temporada 1. Somebody called me a Frankenstein today.
Casi al final del callejón un auto se detiene y ciertamente no sé quién podría estar dentro y Tony al parecer iba a subirse, pero Artie lo salva. Tony inconscientemente ve a Artie como su único verdadero amigo, porque Artie es la única persona que ha sido un verdadero amigo para Tony. Puede que este último es el que puede haber estado celoso de Artie de alguna manera. Al crecer juntos, según el entrenador, Artie era más problemático que Tony, y saber esto es extraño en un episodio ya de por sí surrealista. Sin embargo, Artie cambió su vida, pudo vivir una vida normal con su esposa, aunque su amistad no se basaba en los negocios, tenían una genuina admiración y respeto mutuo. Ahora, su amistad está algo muerta y Artie ayudó a Tony en su sueño. Incluso le enseñó a cómo complacer en la cama a su esposa Charmaine. En el primer sueño de Tony, recibe una llamada para asesinar a alguien, y luego en el auto que comparte con Artie, se encuentra con una persona que fue asesinada, Richie, persona que Tony de alguna manera tampoco estaba preparado para matar, siendo que estaba consciente de que era una gran amenaza, como su primo. Por lo tanto, el sueño prepara inconscientemente a Tony para lo que debe hacer la Blundetto. En otro sueño, Tony está montado en un caballo dentro de su casa. Carmela le dice que no puede tener un caballo en casa si quiere volver a vivir con ella, pero simbólicamente se refiere a que no puede tener más amantes o meterse con prostitutas. Esa es la condición. Además, putas en inglés suena muy similar a caballo en el mismo idioma. Putas se dice horse y caballo horse. Por eso destaca la pronunciación de Carmela cuando dice caballo. You can't have your horse in here. Why not? Pero como Tony está montado en un caballo, su subconsciente le está diciendo que está en una posición más alta que Carmela en su matrimonio, porque claro, él está manipulando todo para que no se divorcien. El último sueño que tenemos muestra al entrenador de Tony, el señor Molinaro. Aquí suceden todo tipo de cosas. Molinaro es una figura imponente de padre o autoridad, y un personaje recurrente en los sueños de Tony, como nos enteramos en su conversación con Carmela. El arma que Tony saca mientras acecha al entrenador obviamente puede verse como un símbolo fálico, y Molinaro incluso se refiere a ella de esta forma. What's that you got there? A bigger dingus than the one God gave you? Las balas que se derriten en los dedos de Tony parecen reflejar su miedo a ser impotente, su poca determinación e incapacidad de rendir en la prueba que ahora enfrenta, asesinar a su primo. La otra interpretación de las balas convirtiéndose en mierda puede ser una referencia a lo que dijo Tony en la temporada 1. Like fucking King Midas in reverse here, everything I touch turns to shit. Este momento con su entrenador es muy interesante y memorable. Aquí vemos los recuerdos que Tony tiene de su amado entrenador Molinaro, mezclados con lo que sería la reacción actual del entrenador sobre cómo resultó Tony. Se puede discernir de esta conversación que el entrenador Molinaro sabía que Tony provenía de un hogar roto y plagado de mafiosos. El entrenador, conociendo la vida familiar de Tony, claramente trató de guiarlo lejos de la mafia, ya sea a través del deporte o de otra manera. Luego vemos cómo resultó Tony, un desastre que está lejos de la felicidad. El entrenador sirve como la conciencia de Tony. Tony sabe que se equivocó y simplemente no puede admitirlo ante sí mismo, en lugar de arrepentirse ante el entrenador Molinaro y por lo tanto ante su conciencia, es decir, ser honesto consigo mismo, intenta usar sus payasadas mafiosas juveniles, por ejemplo, insultar, desviar la atención, mentir y actuar como un tipo listo. Cuando eso no funciona, recurre a la peor herramienta en el arsenal de la mafia, el asesinato. Pero por supuesto, eso tampoco funciona. Nada de lo que Tony pueda hacer como jefe de la mafia callará al entrenador Molinaro. De hecho, es imposible que tales tácticas funcionen. La única felicidad de Tony solo podría provenir de escapar de la vida de la mafia, no de refugiarse más en ella. Tal vez por eso su corbata se corta cuando está en el auto. Subconscientemente, quiere cortar los lazos con la mafia. It's not being boss. It's about being happy. Aparte del padre de Tony, el entrenador Molinaro era la única persona a la que Tony temía y respetaba. El entrenador
representa la conciencia de Tony. Tony sueña con silenciar su conciencia, pero no puede. You'll never shut me up. En la última escena, luego de que Christopher visite a Tony, este mira por la ventana. Cuando recién había llegado al hotel, también miró las vistas hacia Central Park, pero claramente había luz, lo que significaba que todo estaba relativamente estable, y cuando volvió a mirar por la ventana después de que Chris lo visitara diciendo que Blundetto asesinó a Billy Leotardo, de repente todo se había vuelto oscuro para la familia de Tony en Nueva York y por extensión en Nueva Jersey. Luego llama a Carmela, en donde hay una ternura delicada en su conversación. Tony y Carmela se conocen, incluso los silencios en su conversación transmiten una profunda comprensión mutua. Hay amor, consuelo y compasión entre ellos, opaco y tácito, pero cada vez más perceptible con cada minuto que pasa, como algo que se materializa de la bruma de un sueño. Mientras Tony y Carmela hablan entre sí, reconocemos que probablemente se están acercando a una reconciliación total. Básicamente, la llamada se puede tomar como la primera señal de que Tony realmente la extraña. Tony está solo en la habitación del hotel, está aislado, pasan cosas malas durante todo el episodio y la única constante es Carmela. Ha llamado a Hesh en el pasado, ha llamado a su primo y básicamente estaban esperando a que colgara. Pero Carmela se despierta de un sueño profundo y no tiene problemas en hablar con Tony. Ambos lo disfrutan y se extrañan, y Tony le pregunta si ya hay luz en donde está ella. Al parecer está sugiriendo sutilmente que si ya ha llegado a un punto en el que estaría bien que volvieran a estar juntos. Y claramente es lógico que llame a Carmela, puesto que a partir de esta noche el mundo de Tony se derrumba y tiene muchas más preguntas sin respuesta que respuestas. Angelo ha muerto, el hermano menor de Phil ha muerto y Blundetto está prófugo. Después de haber luchado durante una larga, oscura y solitaria noche, Tony está buscando algún tipo de luz, algo de positividad. Al despuntar el alba, Tony, encorvado pero firme, se acerca a su mejor amiga, su esposa, la madre de sus hijos, y la única mujer a la que realmente amó de la manera más sencilla, preguntándole si ya puede ver la luz del día. Si puede, entonces tal vez hay alguna esperanza para Tony y para su mundo. Si hay luz donde está Carmela, entonces tal vez haya suficiente luz para ambos.